muy viejito y hay que estar un montón de rato esperando para que pueda echar a andar, así que necesito cambiarlo pronto. Como todos los viejitos andamos lentitos, nos cuesta mover las patas. Vamos a hacer ingresar a los chicos que se están conectando y vamos a comenzar con una clase de PCR, el tan conocido y bullado PCR. Nunca antes el PCR había sido tan famoso. Tiene su minuto de fama el PCR. Bueno, la verdad es que tanto yo como la doctora Marcela Gallardo, que en algunas oportunidades le ha hecho algunas clases a medicina en el área de la biología molecular, hace mucho rato, desde el año 2012, que venimos hablando de la necesidad de que los estudiantes del área de salud se fortalezcan en el área de la biología molecular, particularmente ustedes de medicina y los alumnos de tecnología médica. Porque, bueno, como hablábamos en la primera clase, el tema de la medicina molecular hoy en día ya es una realidad absoluta en todo el mundo y necesitamos formarlos a ustedes en esta área, en el área de diagnóstico clínico, y en todo lo que tenga relación con distintos tipos de patologías. Pues. Hoy en día el PCR se ha hecho famoso gracias al coronavirus. Así que de eso vamos a hablar hoy día, ¿ya? Tengo que hacer una clase a las 11:20, así que voy a tratar de avanzar ahora para terminar a tiempo la clase con ustedes, ¿ya? Hay algunos estudiantes que me han mandado algunos correos electrónicos de consultas por los controles. Les pido mil disculpas por no haber respondido antes, pero la verdad es que he estado cero tiempo, he estado con el tiempo muy acotado. Estoy con mucho trabajo, corrigiendo miles de pruebas y cosas, aparte de investigación y otras cositas. Así que hoy día en la tarde voy a responder todos los correos electrónicos que me han hecho llegar, ¿ya? Bien, voy a apagar mi cámara para dar paso a la clase. ¿Están ahí, no es cierto? Esa es la desventaja de las videoclases. Uno nunca sabe si lo están escuchando o no. Así que agradecería cualquier comentario. Sí, profe, acá estamos. Ya, muchas gracias. Estamos bien, profe. Ya, fantástico, muchas gracias, buenos días. Es como estar hablando solo. Estoy aquí solo en una habitación y es raro. Entonces agradecería el feedback, ¿ya? Bien, chiquillos, esta es mi tercera y última clase con ustedes. Y espero que haya sido de utilidad esta temática, como decía, que es muy necesaria para ustedes en el área de la salud. El incorporarse al área de la biología molecular generalmente los estudiantes tienden como a asustarse un poquito, porque suena como muy rimbombante. Y la verdad es que yo creo que en algún momento va a llegar a ser algo bastante rutinario para ustedes y para la comunidad en general. Lo que ha sucedido con el coronavirus, de hablar tanto de PCR y PCR para allá y PCR para acá, es como que, no sé, alguien se va a hacer un examen de sangre ahora, o que alguien va a hacer un examen de orina. Ahora es bastante rutinario y eso es bueno porque le quita la presión a las personas de tener que abrirse a la posibilidad de realmente aprender cómo se hace todo esto.
El PCR es una sigla que significa una reacción en cadena de la polimerasa. Es un experimento que se hace en laboratorio y permite la amplificación, la copia simultánea de miles de fragmentos de DNA, de un fragmento de DNA particular que uno quisiera conocer. A partir del PCR después viene una serie de modificaciones o de variaciones que permiten entrar al campo de la medicina molecular o del diagnóstico molecular en distintos tipos de enfermedades. En la primera clase yo les mostré unos experimentos de identificación de personas por medio de mutaciones, también por PCR. Cuando yo les decía, mire, todas las personas que sufren cáncer de mama tienen una etiología diferente. El origen del cáncer de mama puede ser muy diverso. Uno de ellos puede ser genético, y eso lo podemos evaluar cuando tenemos genealogías que son bastante numerosas y que es muy frecuente una patología, en este caso el cáncer de mama. Y hay una serie de genes que son candidatos a poder responder a poder explicar por qué esta enfermedad se desencadena. Y además, dependiendo de la posición de la mutación en el gen, es la penetrancia que va a tener esta enfermedad. Es decir, si va a tener una mayor o una menor mortalidad. Para mutaciones que tienen una mayor penetrancia, es decir, que van a tener, quienes tengan esta mutación, es altamente probable, tienen una altísima probabilidad de que puedan desarrollar la enfermedad, y que además de desarrollar la enfermedad, la desarrollen en épocas tempranas, es decir, a temprana edad, y con una alta probabilidad de muerte. Entonces, las personas que tengan esa mutación, antes de que desarrollen la enfermedad, debieran tener algún ya tipo de tratamiento. En algunos casos incluso se llega a la extirpación de las glándulas mamarias como para prevenir el cáncer. Ahí estamos hablando de medicina molecular y estamos hablando también de un diagnóstico molecular, por medio, lógicamente, del PCR. Entrando en detalle, la reacción en cadena polimerasa se refiere, como decía, a la amplificación de DNA in vitro en un termociclador por medio de la polimerización de una cadena de DNA utilizando un termociclador. El propósito del PCR es hacer muchas, miles, millones de copias de un fragmento de DNA que uno desea conocer. Se realiza la amplificación de un segmento específico del DNA teniendo pocos materiales disponibles. Por ejemplo, también yo les hablaba en el caso de la medicina forense, cuando hay un cuerpo que, no sé, lleva muerto 3 años, está solamente los huesos, y tenemos que extraer una muestra de DNA para poder hacer alguna identificación. También esa situación se hace por medio del PCR. Podemos tener muy poca cantidad de DNA cuando se hace el test de PCR para el coronavirus. La cantidad de tejido que se cuenta no es tanto tampoco, ¿verdad? No es como una muestra de sangre que tiene, no sé, 4 o 5 ml para poder extraer DNA, que sale una gran cantidad de DNA y que puedes diluir en 1000 tubos distintos. Entonces, claro, la cantidad de DNA también es muy importante para las condiciones de PCR, y eso ya lo vamos a ver en un momento. El investigador que creó el PCR se llama Kerry Millis, que es un gringo, que en el año 83 desarrolló esta técnica basada en el aislamiento de una proteína de una bacteria termófila que vive a altísimas temperaturas. Esta bacteria termófila puede tener una actividad, y de hecho tiene una actividad muy alta sobre los 55 grados. Ustedes saben que nuestra temperatura corporal es de 37 grados, en términos normales, 87, 88 grados, y por lo tanto toda nuestra maquinaria metabólica, es decir, todas las proteínas que tienen que ver con reacciones metabólicas, actúan óptimamente a esa temperatura.
pero si ya subimos de los 40 grados, 41 grados, ya todas nuestras proteínas dejan de funcionar, o una gran parte de nuestras proteínas dejan de funcionar y empieza a haber necrosis en los tejidos. Esta proteína de las bacterias termófilas no tiene ese problema. Por lo tanto, Kerry Miles pudo aislar esta proteína y usarla en procesos de replicación de genomas de manera artificial. Bueno, publicó por primera vez el PCR una empresa, Cetus Corporation, que apareció en la revista Science en el año 85. Se purificó la Taq polimerasa, que es la primera usada en PCR. Perkinelmen introduce un termociclador automatizado, que el termociclador solamente lo que hace es aumentar y bajar las temperaturas dependiendo de los requerimientos que se necesiten para esta replicación in vitro. En el año 89 Science declara que la Taq polimerasa es la molécula del año. Bueno, es bien interesante retomar un poco lo que hablábamos en la primera clase acerca del proyecto Genoma Humano. Ustedes recuerdan que a finales de la década de los 80, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto si alguien quiere preguntar algo? Bueno. Decía que a finales de la década de los 80 cae el muro de Berlín, ocurre el fin de la Guerra Fría y se busca reutilizar los miles de millones de dólares que tenían las potencias invertidas en defensa. Y por lo tanto nace la idea de esa plata invertirla en el proyecto Genoma Humano, que fuera como un regalo a la humanidad de las distintas potencias para ayudar al desarrollo de la investigación científica, tanto en el conocimiento del origen del ser humano, así como fortalecer la investigación en el área de las ciencias biomédicas. Fíjense que es concordante al final de esta Guerra Fría y nacimiento de la idea de crear un proyecto de genoma humano con el desarrollo del PCR. Hubiera sido muy difícil poder desarrollar un proyecto de genoma humano sin haber tenido un avance en esta técnica. Bueno, ¿en qué consiste el PCR? El PCR replica, digamos, la síntesis de ácido nucleico que ocurre en las células. Y también ocurre en el sentido 5'3', ¿sí? Lo más probable es que esto sea pregunta de prueba, ¿ya? Si es que el profesor Mario Valenzuela me solicita preguntas para alguna prueba para ustedes, yo creo que esta es candidata absoluta. Explicar por qué la síntesis, tanto de DNA como de RNA, y que también ocurre, por lo tanto, en las hebras en PCR, ocurre en el sentido 5'3'. Las RNA polimerasas pueden iniciar la síntesis de una cadena nueva utilizando una hebra molde. En el caso del PCR también ocurre algo parecido. En el caso del PCR, lo que se requiere como hebra molde es hebra de DNA nuestro, digamos, o hebra del DNA del objeto de estudio, pero se necesitan unos fragmentos de DNA que puedan localizar las zonas en las cuales se quiere amplificar específicamente. Y esas hebras de DNA, que son muy pequeñas, se denominan primer o cebadores, ¿ya? Y son los que permiten el PCR, sin duda. Por lo menos el PCR en lugares específicos que uno quiere amplificar, ¿ya? Acerca de la transcriptasa reversa voy a hablar en un rato más. El PCR es un experimento que se hace en un tubito donde se unen una serie de soluciones. La primera solución de importancia tiene que ver con el agua. Tiene que ser agua ultra pura, es agua que se vende comercialmente,
libre de RNasas, que puedan romper las RNA, o DNasas, que puedan romper los DNA. Se coloca el agua, se coloca junto con ella los primers, que son dos, un forward y un reverse, o uno que va hacia adelante y otro que va hacia atrás, en la hebra madre y en la hebra complementaria. Están los dinucleótidos, que se denominan DNTPs, y que son ATP, GTP, TTP y CTP. Es decir, son los nucleótidos que se requiere a medida que la polimerasa vaya sintetizando las nuevas moléculas. Estas se van a sintetizar gracias a la incorporación de los nuevos nucleótidos, como decía, en el sentido 5'. Se coloca también cloruro magnesio. El cloruro magnesio es un cofactor enzimático de la polimerasa. Es como la pila que se le coloca a la polimerasa. Es como que nos pudiéramos imaginar a un Pac-Man. No sé si ustedes conocieron el Pac-Man. Se me cayó el carnet con ese juego electrónico. Pero es como el Pac-Man que tuviera una pila. Si la pila se está gastando, o hubiera poca pila, el Pac-Man andaría despacito, sintetizando. Pero si tiene una pila recargada, va a actuar a toda velocidad. Bueno, el cloruro magnesio hace precisamente eso. Requiere de una concentración muy específica de cloruro magnesio, porque si tiene poco cloruro magnesio, va a amplificar poco o nada de DNA. Pero si tiene mucha cloruro magnesio, va a sobreamplificar las muestras de tejido y de DNA, y tampoco nos va a servir. Vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que ocurre cuando hay un exceso de cloruro magnesio. También se coloca buffer, que como ustedes saben, todo buffer es un amortiguador de pH, y el DNA, que es una solución ácida, ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, es importante el buffer también. Todas estas soluciones, a ciertas concentraciones, como ustedes ahí pueden ver, tienen una concentración inicial, ¿ya? Por ejemplo, la TEC polimerasa tiene 1,125 unidades por microlitro. El cloruro de magnesio tiene 4 milimolar final, pero viene comercialmente creo que con 5 o 2,5. Hay distintas concentraciones comerciales. Y por lo tanto, lo que ustedes van a colocar finalmente a un PCR, no sé, por ejemplo, de un tubo de 25 microlitros, final, tiene que tener una cierta concentración final de cada uno de estos compuestos. Lo que lamentablemente no vamos a poder hacer ahora, y que sí hubiéramos tenido que hacer en el laboratorio, es haber hecho un mix de PCR con concentraciones específicas que debieran haber sido calculadas por ustedes. De todas maneras, todo el procedimiento experimental está entregado en la guía de PCR que ya les mandé por correo electrónico. ¿Ya? ¿Están ahí todavía? ¿Hay alguien ahí? Sí. Sí, profe. Ah, ya, gracias. Tanto silencio me pone nervioso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo. ¿Hablo algo de los tipos de nucleótidos? ¿O me escuché mal? No sé. Uy, te escucho pésimo. ¿Me preguntaste algo de los dinucleótidos? De los, como tipos de nucleótidos, hablo como de, no sé, N, T, no sé bien, no lo escuché bien. ¿Hablo algo así? Disculpe. Sí, los DNTPs que se incorporan en este tubito de PCR, donde hay una mezcla de varias soluciones, una de esas soluciones son los DNTPs. Los DNTPs son los nucleótidos, por ejemplo, la adenina, que está como ATP, la citosina, que está como CTP, la guanina, que está como GTP, y la timina, que está como TTP, ¿ya? Esa solución se vende comercialmente. Uno conoce la concentración inicial y dependiendo del volumen final del PCR, vamos a tener una concentración final, ¿ya? Pero, ¿para qué sirve? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, pero ¿para qué sirve eso? Ya, te lo voy a explicar en un momento con la siguiente figura, ¿ya? Ok, gracias. Luego vamos a llegar a eso. Creo que hay una diapositiva que falta todavía. Pero antes de llegar a eso, es importante destacar que estos tubitos que tienen esta solución
más el DNA, se colocan en una maquinita que se llama termociclador, que lo único que hace el termociclador es aumentar o bajar las temperaturas en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que ocurrir en un PCR es una desnaturalización de todo el DNA que hay en el tubito. Esto significa desnaturalizar, es que con la temperatura se rompen los puentes de hidrógeno del DNA y se separan las hebras. Una vez que las hebras están separadas, baja la temperatura del termosecador para que se puedan unir los primers a las hebras de DNA deseadas, ¿ya? Y una vez que se unen los primers en la temperatura de annealing o de alineamiento, que puede ser entre 50 y 60 grados Celsius, vuelve a subir la temperatura a 72 grados Celsius, porque es la temperatura en la que la Taq polimerasa se une en donde estén los primers o partidores y comienza la síntesis en el sentido 5'3', ¿ya? En toda la hebra de DNA que se desea. Lo interesante es que en el momento en que empieza la Taq polimerasa a sintetizar la nueva hebra de DNA, lo que requiere es precisamente, y ahí con eso respondo a la pregunta de su compañera, requiere precisamente de ir tomando los nucleótidos que están en la solución para ir polimerizando las nuevas hebras de DNA. ¿Ya? Esto de la desnaturalización, alineamiento y elongación se puede repetir entre 30 y 35 veces. ¿Ya? Una vez que llega al último ciclo, ocurre una última elongación y se baja a 4 grados Celsius hasta que uno pueda usar de alguna manera este producto de PCR. Acá tenemos un ejemplo en un gráfico que qué es lo que ocurre en el tiempo y qué es lo que ocurre con las temperaturas. Acá tenemos una hebra de DNA que en el momento en que entra al PCR, este comienza con una temperatura muy alta de 95 grados Celsius y en esta temperatura se rompen todos los puentes de hidrógeno y se separan todas las hebras de DNA que estaban inicialmente como nosotros las conocemos. Este DNA evidentemente ha sido extraído, acuérdense del práctico del laboratorio de la clase anterior, en donde hablábamos de una serie de procesos de extracción de DNA y que después lavábamos o limpiábamos este DNA por medio de un protocolo de acetato de sodio. Este DNA ya libre de proteínas entra en el PCR, se desnatura producto de la alta temperatura, eso significa que se rompen los puentes de hidrógeno, se abren las hebras de DNA. Una vez que esto ocurre por 3 minutos, baja la temperatura a 50, entre 50 y 60 grados Celsius y ocurre el alineamiento. Eso significa que a las hebras que están desnaturalizadas se les une por medio de puentes de hidrógeno unos partidores. Estos partidores son específicos para una zona particular del genoma, ¿ya? La unión de puentes de hidrógeno acá tiene que ver con la cantidad de nucleótidos que reconoce en esta hebra, ¿ya? Por lo tanto, son específicos y se diseñan de manera específica. Si tuviéramos un curso completo de biología molecular, nosotros podríamos enseñarle al diseño de partidores en software que están libres en Internet a partir de secuencias de genomas que ya están en GenBank, por ejemplo. ¿Ya? Pero bueno, creo que tienen una asignatura en el futuro para biología molecular. Entiendo que eso sí. Bueno, y después de que termina esta temperatura de alineamiento y se unen todos los primers a todas las hebras de DNA que hay disponibles en este tubito de PCR, se sube la temperatura a 72 grados Celsius y comienza la elongación. Esto significa que en estos primers se une la Taq polimerasa, viene la Taq polimerasa, se une donde está el primer y comienza a sintetizar una nueva hebra, ¿ya? En sentido 5'3', ¿verdad? En un forward y en un reverse. Y el término de esto va a significar que de un comienzo que teníamos 2 hebras, vamos a tener 4 hebras, ¿ya? Cabe destacar que en este caso, en este momento, es cuando la Taq polimerasa comienza a avanzar, toma del ambiente nucleótidos que le va indicando la hebra molde,
Por ejemplo, si para sintetizar después del primer venía una adenina, entonces tiene que poner acá una timina. Y así todos los nucleótidos complementarios. Y de esa forma va sintetizando nuevas hebras. Una vez que llega al término de la elongación, estas dos nuevas hebras, que están con sus puentes de hidrógeno, nuevamente son denaturalizadas porque vuelve a aumentar la temperatura a 95 grados Celsius. Y comienza todo este ciclo de nuevo. De 2 hebras que teníamos inicialmente, después teníamos 4, después ¿cuántos vamos a tener? Eso me gusta, muy bien. 16 hebras. Ojalá que estén ahí, chicos. No me dejen Profe, solo. ¿Sí? profe, ¿podría explicar de nuevo la elongación? Que no la entendí muy bien. La elongación significa que en estos primers se unen la TAC polimerasa, la enzima polimerasa, y al aumentar a la temperatura de elongación, empieza la TAC polimerasa a avanzar y a sintetizar nuevos nucleótidos en sentido 5'3'. Eso es lo que ocurre en la elongación. Se une la TAC polimerasa a los primers y empieza la polimerización de una nueva hebra de DNA. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, sí, entendí, gracias. Acá tenemos otro esquema para lo mismo. Acá tenemos una hebra de DNA que está con sus fuentes de hidrógeno. Entra a 94 grados Celsius por un minuto y todas las hebras tienden a romper sus puentes de hidrógeno y se separan las hebras. En el segundo paso, que es el annealing o alineamiento, se unen específicamente fragmentos de DNA que son pequeñitos, llamados primer o partidores, uno en un sentido, acá tenemos que se unen en el sector 3' del gen, acá también se unen en el sector 3', ¿sí? Y después, posteriormente, en este primer se une una TAC polimerasa, una proteína, que empieza la polimerización en sentido 5'3', en este caso hacia la izquierda y en este caso hacia la derecha. Y así comienza a formarse las nuevas hebras. Y acá en colores se ven disueltos en la solución los distintos nucleótidos que va tomando la TAC polimerasa para poder ir uniéndose acá, dependiendo el orden que le vaya dando la hebra molde, son los nucleótidos, el orden de los nucleótidos que tienen que ir colocando acá. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de los partidores. Por ejemplo, acá tenemos una hebra de DNA, tenemos 5'3' y 5'3'. Acá está la hebra madre y la hebra complementaria, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que uno tiene que diseñar los primers pensando en la denaturalización del DNA, considerando que a alta temperatura se rompen los puentes de hidrógeno, y lo que hay que hacer es diseñar partidores que sean complementarios a lo que nosotros queremos amplificar, ¿ya? En este caso, es sumamente importante en el diseño de los partidores que haya la mayor cantidad de citosinas y guaninas en el fragmento que se quiere usar para el diseño de los partidores. ¿Por qué creen ustedes que es importante que haya la mayor cantidad de citosinas y guaninas? Y no timinas y adeninas. Pregunta de prueba. ¿Qué ¿No era porque características requerían tienen? más temperatura para ¿Cómo? separarse? ¿No era porque requerían más temperatura para separarse? Eh, em, porque requieren más temperatura, sí, indirectamente sí. Esa respuesta es efectiva, pero es otra la razón que genera que necesiten más temperatura para poder actuar estos primers. ¿Es porque tienen 3 puentes de hidrógeno en vez de 2 que tienen la timina con la adenina? Exactamente. El hecho de que haya la mayor cantidad de citosinas y guanina permite que haya una mayor unión entre la hebra molde y el primer, producto de que hayan más enlaces de hidrógeno. Y eso indirectamente tiene que ver también con la temperatura que se requiere para romper estos puentes de hidrógeno. Efectivamente, tienen 3
puentes de hidrógeno en la citosina y la guanina, y eso le genera una mayor afinidad, mayor resistencia para que puedan llegar a la TAC polimerasa. Muy bien. Ya, acá tenemos un caso donde tenemos un DNA, y en rojo está el fragmento de DNA que nosotros queremos amplificar. Por ejemplo, que podría corresponder a un exón de 700 pares de base que existe en el gen P53, y que sospechamos que en ese fragmento, en ese exón, existe una mutación que podría estar generando una enfermedad como el cáncer de estómago. ¿Ya? Entonces necesitamos amplificar el exón 3 de este gen, y para eso diseñamos unos primers y vamos a amplificar solamente ese fragmento. Entonces en el primer ciclo lo que vamos a tener van a ser 4 hebras. Después en el segundo ciclo vamos a tener 16 hebras. Y así sucesivamente, y después de 35 ciclos, podríamos llegar a tener billones de copias de un solo fragmento de DNA. Con todos estos fragmentos, nosotros ya podemos comenzar a trabajar. Por ejemplo, o secuenciamos todo este exón en un secuenciador automático y conocemos la composición de todos los nucleótidos y vemos y fiscalizamos si efectivamente hay alguna mutación que pudiera estar explicando el fenotipo que nosotros estamos evaluando, o también lo que se puede hacer es aplicar una enzima de restricción que reconozca una mutación particular, y si es que efectivamente en este amplificado ocurre un corte gracias a esta enzima de restricción, es porque estamos frente a un fragmento de DNA que tiene la mutación que explicaría ese fenotipo. El PCR. Fíjense que acá tenemos distintos PCR. Acá, por ejemplo, en la figura B, donde tengo el cursor, lo que se puede ver es que existe una gradiente de amplificado hasta cuando ya no amplifica. ¿Qué podría estar sucediendo acá? Podría estar sucediendo de que esto tiene distintas concentraciones de cloruro magnesio, o que pudieran estar las distintas temperaturas de alineamiento involucradas acá. Fíjense que hay dos factores súper importantes que hay que manejar en un protocolo de PCR. Una es la concentración de cloruro magnesio, que si hay mucho cloruro magnesio, se sobreamplifican las muestras, como lo que, por ejemplo, podemos observar en la primera figura. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido amplificar solamente la hebra de 200 pares de base, que está aquí, y nos amplifica todo el resto, es porque hay exceso de cloruro magnesio. Eso significa que en donde se une el primer va a amplificar lo que haya, ¿ya? Porque hay mucho cloruro magnesio. Ante un PCR de esta naturaleza, lo que hay que hacer es bajar el cloruro magnesio para que pudiéramos amplificar algo como está en esta otra figura, que es solo el amplificado que nosotros queremos, no tiene bandas anexas. Si se observaran más bandas anexas, se tendría que bajar un poquito más la concentración de cloruro magnesio. Pero otro factor importante que también te puede determinar esto es la temperatura de alineamiento. Fíjense que mientras más alta la temperatura de alineamiento, es decir, más cerca de los 60 grados Celsius, va a ser más específica la amplificación. Y más baja va a ser más inespecífica la amplificación. Es decir, en esta primera figura, por ejemplo, podría estar esto ocurriendo, ya sea porque tenemos mucho cloruro magnesio o porque usamos una temperatura de alineamiento muy baja. Entonces lo que podemos hacer es hacer una curva en donde tengamos distintas concentraciones de cloruro magnesio y distintas temperaturas de alineamiento. Y con eso poder llegar a tener el amplificado óptimo para nuestro trabajo, ¿ya? Acá tenemos un PCR limpiecito de un fragmento pequeño. Esto es una escala o un ladder que nos va indicando el tamaño de los amplificados. Acá tenemos una banda de 100 pares de base, una de 200, 300, 400, 500, 600, etc. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos un PCR tenemos que colocar este ladder para saber de qué tamaño nos va a salir nuestro amplificado. Acá, por ejemplo, el ladder está indicando que este sería de 500 pares de base. Por lo tanto, este amplificado tendría que ser casi de 600 pares de base, como se indica acá, ¿ya? Pero por otro lado, también nos va indicando las concentraciones. Acá, por ejemplo, tenemos, si no me equivoco, si no la memoria no me engaña,
estos serían 10 nanogramos por microlitro, 10 nanogramos por microlitro, y acá serían 90 nanogramos por microlitro. Y por lo tanto aquí uno podría decir, bueno, este por ejemplo está más cerca de esto, yo creo que debo tener unos 60 nanogramos por microlitro de amplificado, porque no tiene una banda bastante mayor que el de 10 nanogramos y está un poquito menor que el de 90. Entonces debe estar en unos 60, 70 nanogramos por microlitro. ¿Ya? Esa es la función de estos LADES. Aquí tenemos un PCR que en algunos casos, antiguamente, hoy en día ya no, pero antiguamente existían unos PCRs para evaluar genética de las poblaciones por medio de una técnica de primers que eran muy pequeños y muy inespecíficos. Y por lo tanto se requería de altas concentraciones de cloruro magnesio y de bajas temperaturas de anilin para que precisamente amplificaran con bandas inespecíficas, y eso permitía comparar, por ejemplo, qué tan similar podía ser el individuo que, por ejemplo, el individuo 1 con el individuo 2, ¿ya? Estos fueron como los primeros test moleculares que tenían que ver con identificación de personas, pero como eran muy inespecíficos, tenían una variación muy alta entre experimento y experimento. Entonces, al final de cuentas, se desacreditó esta técnica. Esta se llamaba Rapid PCR. Ahora se hacen los test de paternidad en sentido estricto, ¿ya? Esto es un poco lo que sucede con el PCR, lo que uno ve en el laboratorio y cómo tiene que ir manejando las condiciones de reacción de los reactivos, digamos, de las concentraciones de los reactivos y de la temperatura de alineamiento. ¿Para qué sirven los PCR? Bueno, sirven para hacer mutagénesis, identificar mutaciones o generar mutaciones citodirigidas. El RT-PCR, el RT-PCR es el que se ocupa para evaluar amplificados de RNA, es lo que hoy en día se está usando para, por ejemplo, el coronavirus, que es un retrovirus, y que tiene en su genoma, tiene RNA, producciones de sondas, detecciones de infecciones bacterianas y virales, diagnóstico de enfermedades hereditarias, que ya lo vimos, estudios de evolución molecular, por ejemplo, ya sabemos, tenemos absoluta certeza de la similitud que tienen las distintas especies gracias a las secuencias de DNA logradas por PCR, estudios de medicina forense, estudios de filiación o de paternidad, etcétera. Las utilizaciones que tiene el PCR son enormes, muy, muy grandes. Y las características, bueno, a partir de una muestra pequeña de ADN se puede obtener una gran cantidad de muestras de DNA para el estudio que se vaya a realizar. Evidentemente que el resultado depende también de la cantidad y calidad del DNA, y si tenemos, por ejemplo, un DNA muy fragmentado y de muy baja cantidad de DNA, lo que nosotros debiéramos hacer en el PCR es colocar una bomba de cloruro magnesio y bajar las temperaturas de anilin para amplificar lo poco de DNA que haya. También el producto se puede utilizar para clonar, secuenciar y analizar. Por ejemplo, clonar en plasmidios bacterianos. Se puede amplificar el DNA de cualquier organismo vivo o muerto, siempre y cuando no tenga tanto tiempo de descomposición. Ya animales con 40 años muertos como difícil, a menos que estén taxidermizados. Y bueno, en medicina forense, diagnóstico y análisis prenatales también son muy importantes. Chicos, voy a dar por terminada la clase en este momento, pero continúo en 5 minutos porque se me va a acabar el tiempo, ¿ya? No se vayan para grabar la clase, ¿ya? No se vayan, les mando
depende, por ejemplo, si tú quieres amplificar un fragmento de 1000 pares de bases, tienes que tener un diseño de los partidores para ese fragmento de 1000 pares de bases. Pero también puedes amplificar un fragmento mucho menor, de 500, de 200, incluso hasta de 100 pares de bases, y ese amplificado va a depender del diseño de los primers donde tú quieras colocarlos. ¿Ya? El producto de... ¿Te acuerdas que en la fotografía mostrábamos... te voy a mostrar acá. Acá en esta fotografía nosotros mostrábamos distintos tamaños de amplificado. Por ejemplo, acá tenemos un amplificado de 570 pares de base, acá tenemos un amplificado de 150, 200 pares de base. Ese tamaño va a depender de donde tú estés construyendo los primers en el genoma. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes un gen que puede tener 20 exones y el tamaño total pueden ser 7000 pares de base. Pero tú que necesitas amplificar solamente un exón que tenga 500 pares de base y vas a diseñar los primers solo para ese exón. ¿Ya? El tamaño del amplificado depende del diseño de los partidores donde tú los quieras colocar. ¿Se entiende? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, más o menos. Pero esa cosa que sale a los lados en la imagen, o sea, que sale como en la esquina, se había hablado de eso. El ladder o escala. Ese ladder lo que te indica es el tamaño y la concentración del amplificado. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en esta figura que está aquí abajo, tenemos un amplificado de cerca de 200 pares de base. Pero además, la otra información que te da el ladder, que te está indicando cuál es el tamaño, te está indicando la concentración de ese amplificado. Te está diciendo, mire, si acá, en esta banda que está aquí, tienes 90 nanogramos por microlitro, entonces todas estas bandas que están aquí están un poquito menos amplificadas que esa, por lo tanto no alcanzan a los 90 nanogramos por microlitro. Y tú más o menos puedes indicar que podría estar en los 70. Todos estos, cuando tú compras un ladder, te dice, mire, el que está aquí, la banda que está aquí tiene 100 pares de base, pero tiene una concentración de 10 nanogramos por microlitro. Este amplificado que está acá, el que está aquí, tiene un tamaño de 400 pares de base y tiene 90 nanogramos por microlitro. Este que está acá tiene 700 pares de base y tiene 70 nanogramos por microlitro. Entonces, cuando tú tienes tu amplificado, lo que te está diciendo es el tamaño, ok, está cerca de los 200 pares de base, era lo que yo justamente quería amplificar, y la concentración, por ejemplo, está más cercana a la de esta banda que está aquí, entonces te está diciendo, ok, tengo 70 nanogramos por microlitro. Esa es la información que te da el ladder, ¿ok? Ah, sí, profe. Y algo más respecto a que usted había hablado algo de la definición, ¿de cuál dependía eso? No sé si estoy diciendo bien. ¿La definición de qué? O sea que, por ejemplo, esa imagen de la derecha, esa blanca, se ve como más clara que la de la izquierda, esa chiquita. No sé, como que se ve más, está más, menos, se ve peor. No sé cómo decirlo. A- Acá, bueno, lo que pasa es que la calidad del amplificado por PCR depende de dos factores. Uno es la cantidad de cloruro magnesio, es decir, la cantidad de pila que tú le colocas a la TAC polimerasa. Si tienes mucho cloruro magnesio, la TAC polimerasa va a andar como loca amplificando lo que se le cruce por delante y vamos a tener un amplificado como el que está acá o como el que está acá. ¿Sí? Y eso muchas veces no nos sirve. Tenemos que bajar la cantidad de cloruro magnesio para poder lograr un amplificado puro como el que está aquí abajo. Si además de bajar la temperatura, la concentración de cloruro magnesio, nos siguen apareciendo bandas inespecíficas, entonces además tenemos que subir la temperatura de alineamiento, porque mientras más baja sea, más inespecífico es la amplificación. Entonces ahí tenemos que hacer un juego entre elegir una concentración adecuada de cloruro magnesio y una temperatura de alineamiento adecuada. ¿Ok? Ya, profe, gracias, amigo, claro. Ya, genial. Bien, decíamos entonces que, bueno, las aplicaciones son múltiples, por ejemplo, en medicina forense, en diagnósticos moleculares, análisis prenatales, qué sé yo, en un montón de enfermedades bacteriológicas, virales, etc.
Bien, hay varios tipos de PCR. Nosotros solamente, aparte del PCR que yo les mostré, que es el estándar, que es lo normal, yo les voy a contar solamente acerca del RT-PCR y del PCR en tiempo real, que la verdad es que son casi lo mismo, solamente que tienen una mínima diferencia en términos técnicos, ¿ya? El RT-PCR tiene como objetivo la detección de la expresión de un gen, por ejemplo, por presencia de un RNA mensajero. ¿Cuándo sabemos que un gen está activo? Cuando está sintetizando un RNA mensajero, porque ese RNA mensajero se traduce en una proteína y esa proteína en la activa, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si queremos saber cuáles son eh, los genes que se están activando en un momento adecuado en el genoma, nosotros tenemos que hacer un RT-PCR. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que usar una enzima que se llama la transcriptasa reversa y usarla en un PCR, en donde tenemos un aislamiento de muchos RNA mensajeros y a partir de este RNA mensajero hacemos el PCR y transformamos este RNA mensajero en un DNA que en realidad va a corresponder, se va a diferenciar del resto de los DNA porque va a tener una sigla como la C, ¿ya? De una cadena, va a ser un DNA de una cadena simple y que con el PCR va a tener una cadena doble. Esto después nosotros lo podemos secuenciar y vamos a saber cuáles son los genes que se están expresando. Por ejemplo, si queremos saber de un órgano cualquiera, por ejemplo, de un fragmento del cerebro, queremos saber que dada cierta reacción o estímulo de una droga, por ejemplo, queremos saber qué gene está expresando esa parte del cerebro, nosotros tenemos que a ese cultivo de células del cerebro colocarle la droga y sacar todos los RNA mensajeros que, dado después de un cierto tiempo, se han comenzado a sintetizar. Y ustedes saben que los RNAs mensajeros tienen una colita de polía, ¿no es cierto? Esta colita de polía sirve para que las nucleasas no la destruyan en el citoplasma. Bueno, nosotros podemos fabricar un primer que sea para la cola de polía, que sería un primer con pura timina, ¿verdad? Y este primer con timina nos permitiría hacer un PCR de todos los RNAs que existen en el cultivo celular, ¿ya? Sin diferenciar unos de otros. Después nosotros podemos ir diferenciando entre uno y otro RNA mensajero, ¿ya? Pero podemos amplificarlos todos y construir un banco de cDNA de la expresión de un gen, perdón, de un tejido a partir de una droga específica. Después estos cDNA se pueden colocar en plasmidios, estos plasmidios se pueden colocar en bacterias y tú tienes ahí estos amplificados de por vida, digamos, y sacarlos y utilizarlos cuando tú quieras, ¿ya? Para saber cuáles fueron los genes que se estaban expresando dadas esas condiciones. Ese puede ser un mecanismo experimental. Otro mecanismo experimental puede ser conocer la expresión de todos los RNA de manera inmediata, pero esas son otras técnicas que no vamos a ver hoy día. Acá está un esquema en donde sale que el DNA se puede replicar, también se puede transcribir en un RNA, este RNA se puede traducir en una proteína, ¿sí? Pero también sabemos que el DNA se puede replicar, puede construir sus propias moléculas de DNA, y el RNA, por medio de una transcripción reversa, podría transformarse en una molécula de cDNA simple y después doble, producto de un PCR, ¿ya? Y esto se debe gracias a una enzima que se pudo determinar en un virus. Los retrovirus que tienen en su genoma RNA, no DNA, RNA, dentro de los genes que tiene justamente una que permite a las proteínas transformar el RNA en DNA. Estos retrovirus, cuando inyectan su RNA en una célula huésped, estos RNA se van directamente a los ribosomas que están en el citoplasma y aprovechan esta maquinaria para sintetizar estas proteínas que son capaces de las nuevas hebras de RNA, transformarlas en cDNA para que se incorporen en el genoma del núcleo celular, ¿verdad? ¿Les hace sentido lo que les estoy contando, no? Que alguien me diga que sí o que no.
al menos uno. ¿Aló? ¿Se entendió lo que dije, no? Sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces, estos virus que tienen en su genoma estas transcriptasas reversas, se pudo aislar y se ha podido desarrollar biotecnológicamente estas proteínas para precisamente hacer lo que estamos explicando en el RT-PCR. Es decir, poder tener una serie de RNAs, estamos copiando lo que finalmente nos enseñaron los virus, los retrovirus, digamos, pero con nuestros propios RNA. Y estos RNA nosotros hacemos un PCR justamente con un RT-PCR, con estos RNA y con esta transcriptasa reversa para poder tener un cDNA. Y estos cDNA después de hacerles un PCR propiamente tal, amplificarlos y meterlos, por ejemplo, en plasmidios. Los plasmidios los guardamos en bacterias, las bacterias las guardamos en el refrigerador y las tenemos por un montón de tiempo hasta cuando las necesitemos. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un páncreas y queremos saber todos los genes que están, o queremos ver si es que efectivamente está funcionando el gen de la insulina, por ejemplo. Queremos ver si la persona tiene un tipo de diabetes particular, que se está o no sintetizando la proteína de la insulina. Entonces, uno de los exámenes que podemos ver es agarrar todos los RNA que tengan que ver con la insulina, se hace una transcriptasa reversa, se hace el cDNA de la insulina y se ve si efectivamente está expresando el gen o no, ¿ya? Si no amplifica o no hay este resultado, es porque no está expresándose el gen, ¿ya? Las muestras con las cuales se pueden usar para PCR son prácticamente todas las biológicas, todas, ¿ya? En medicina forense, no sé, podemos sacar DNA de una raíz de pelo que haya estado en la ducha, no sé, en la última semana, digamos, para ver quién estuvo ahí en esa casa. En semen podemos sacar DNA, incluso hasta de muestras en una, no sé, en un vestido o en una polera, una muestra de semen seca de hace 10 años, se puede amplificar, se puede lograr obtener DNA. También de patógenos se pueden hacer análisis de diagnósticos moleculares de enfermedades bacteriológicas, de hongos, de parásitos, de virus, se pueden analizar mutaciones en los distintos genes, y ausencia o de lesión de algún gen en particular, como por ejemplo el gen SRI que yo les contaba en la primera clase, ¿ya? También lo podemos hacer ese diagnóstico molecular por medio de PCR. En el real time PCR es un PCR que tiene es como un RT-PCR, pero se cuantifica, ¿ya? Esa es la cualidad particular, te va diciendo cuánto RNA existe en el tejido que tú estás analizando, ¿ya? Y por eso es importante que este real-time PCR se usa particularmente para el diagnóstico molecular del COVID-19, ¿ya? Porque el termociclador con el cual tú haces el real-time te muestra un gráfico que a medida que va amplificando la muestra te va indicando una curva de concentración del RNA viral. Y por eso se tiene 100% de certeza cuando es positivo, ¿ya? O cercano al 100%. Permite la detección y cuantificación de reporteros de fluorescencia. ¿Qué significa eso? Que para nosotros para que el termociclador pueda leer cuánto de RNA se está amplificando artificialmente en el tubito, necesitamos colocarle a los partidores que vamos a usar en este PCR un marcador fluorescente, ¿ya? Esta fluorescencia ocurre de esta manera. Tenemos un partidor que tiene una fluorescencia y acá tenemos un genoma. Este primer se une a este genoma, por ejemplo, un RNA viral, y amplifica y forma un cDNA. Pero esta fluorescencia queda en este amplificado, en esta hebra amplificada. Por lo tanto, el termociclador, en tiempo real lo que tiene es un lector de fluorescencia y nos va a estar indicando de que a partir de los RNA que hemos estado amplificando, cuánto va secuencialmente aumentando la cantidad de fluorescencia. Eso es lo que lee y eso es lo que uno ve en el gráfico
de un termociclador, ¿ya? Este es el gráfico del termociclador, ¿ya? Es exactamente esto, que a medida que van aumentando los ciclos de PCR, aumentan considerablemente la cantidad de hebras amplificadas, y este gráfico se puede ir observando gracias a que los partidores que tienen fluorescencia se van incorporando a los RNA virales, ¿ya? Después de una cantidad de ciclos ya amplifica todo lo que haya de RNA viral. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una muestra de tejido, en el caso del COVID-19, se extrae el RNA, se hace una transcriptasa reversa para poder obtener un cDNA, este cDNA se hace un PCR y se amplifica la cantidad de muestra viral del genoma, ¿ya? Y esto es lo que se detecta gracias a la fluorescencia. Aquí tenemos un esquema del COVID-19, y se puede observar que todo su genoma corresponde a un RNA, ¿ya? Un RNA genómico, ¿ya? Que se identifica por medio de este RT-PCR, y este RT-PCR en un termociclador de real time permite ir cuantificando con este gráfico la cantidad de carga viral que tiene una persona. Y para ir terminando, me gustaría que ustedes conocieran qué es lo que se sabe o qué es lo que existe de la información de genoma del COVID-19. Ustedes ¿se acuerdan que en la primera clase yo les mostré esta base de datos del NCBI, del National Center for Biotechnology Information, que es donde están todas las secuencias de genomas y fragmentos de DNA que se van analizando en el mundo, ¿ya? Cuando uno coloca en la base de datos, aquí en el buscador, al database, coloca genoma, y además coloca COVID-19, lo que va a encontrar es la información genómica de lo que hasta ahora existe de este virus, ¿ya? Acá hay un genoma completo, secuenciado, y fíjense que tiene 12 proteínas y 11 genes, ¿ya? Tiene un porcentaje de guanina y citosina del 38% y tiene 29,9 kilobases. Esto significa que son 29, casi 30.000 pares de base, es el genoma de este virus, ¿ya? Si pinchamos, a ver, si pinchamos acá, que es la referencia de la secuenciación de este genoma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una información, bien, acá dice que son 30.000, casi 30.000 pares de base de este RNA lineal, que corresponde a un virus. Aquí están las características taxonómicas del virus, cómo se reconoce taxonómicamente, quiénes fueron los autores de la secuenciación, como ustedes pueden ver son mayormente chinos, aquí hay un gringo metido entre medio, y el título del paper que se publicó este año, en el año 2002, ahora en el 2002, en la revista Nature, que ustedes pueden pinchar acá y les baja el paper de manera gratuita, y el paper se llama Un nuevo coronavirus asociado a la enfermedad respiratoria humana en China, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ir bajando acá, bajamos, y encontramos que está la secuencia de las 29.000 pares de base en esta base de datos. Acá uno puede ir identificando distintas partes de este genoma, porque lo que uno ve son puras letras, y estas letras a uno no le dicen absolutamente nada. Pero si uno va pinchando en distintas partes acá, si acá uno baja, empieza a ver los distintos fragmentos de todo este genoma, los va analizando por parte. Aquí corresponde cada uno de ellos. Y ahí están los distintos genes que componen el genoma de este virus, ¿ya? Entonces, ustedes, cualquiera, yo, podemos bajar esta secuencia, podemos modificarla un poquitito sacando los números, etcétera, la podemos colocar en una base de datos y podemos seleccionar las regiones donde nosotros podemos diseñar nuestros propios partidores para hacer los PCR e identificar el virus en las personas, ¿ya? Eso lo pueden hacer ustedes, lo puedo hacer yo en el laboratorio, lo puede hacer cualquiera. El diagnóstico molecular que se hace generalmente es precisamente de una zona altamente particular de este coronavirus, un fragmento de genoma
que no lo confunde con otros coronavirus, que es propio de este virus y que está justamente en este sector UTR del loop de un sector del genoma de este bicho. ¿Ya? Y en este sector se diseñaron los primers para poder hacer los RT-PCR que se hacen en los hospitales en todo el mundo para poder diagnosticar el coronavirus. ¿Ya? Por medio del RT-PCR. Eso es lo que quería mostrarle, queridos alumnos. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Hay alguien por ahí? Yo veo varios. Hola. Hola, profe. ¿Tienen alguna duda, comentario del coronavirus? Si les interesó la clase, les pareció fome. Con toda sinceridad, tenemos el cuero duro. Profe, podría hablar un poco más lento, que dice mucha información y no proceso lo que dice. Lo bueno es que estamos grabando y les voy a mandar el video. Sí, es una salvación para mí. Ya, pero ¿quieres que repita alguna parte en particular acerca de algo? ¿Alguna duda que haya quedado? Ah, eso del real time PCR, eso no lo comprendí muy bien. Ya. A ver, lo más importante del real time, lo más importante es que se entienda que gracias a los genes que previamente se conocieron de los retrovirus, que tienen en su genoma, tienen RNA, se pudo identificar una proteína que permite que este RNA se transforme en un DNA, como lo que se puede ver acá. Este RNA se puede transformar en un DNA, que se denomina cDNA, gracias a una enzima llamada transcriptasa reversa. Y una vez que tenemos un cDNA, lo podemos transformar en un DNA propiamente tal. ¿Ya? Por medio de un PCR lo podemos copiar millones de veces. Esta proteína la tenían inicialmente los virus, los retrovirus, y fue identificada y fue después manipulada desde el punto de vista biotecnológico, y con ello se ha podido desarrollar toda la investigación de estos retrovirus, ¿ya? De sus genomas, de sus genes, etcétera, y cómo poder identificarlos, etcétera. Entonces, gracias a eso se pudo hacer una serie de investigaciones de la expresión de los genes que tenemos en nuestros tejidos, ¿ya? Nace, por lo tanto, el RT-PCR, ¿ya? Y una variación del RT-PCR es el que se hace en un termociclador de tiempo real o real time, ¿ya? Que te muestra un gráfico en donde te va diciendo cuánto se va amplificando del DNA viral o RNA viral. Y eso gracias a que se incorpora un marcador fluorescente en alguno de los primers que se ocupa para la amplificación de este cDNA, ¿ya? Y este marcador fluorescente es el que después se puede ir identificando por un sensor en el termociclador. Y te va dando una curva a medida que va aumentando esta fluorescencia, porque va aumentando el amplificado. Y lo que te muestra es precisamente este tipo de gráfico, ¿ya? Al principio hay poco fluorescencia, pero de repente empieza a aumentar la fluorescencia, y eso te va indicando que efectivamente había una cierta carga viral de una persona. Podía tener, por ejemplo, una baja carga viral que costaría aún más llegar a amplificar, o podía tener una alta carga viral y amplifica mucho más rápido, ¿ya? Es como si tienes un PCR y tienes mucho DNA o tienes poco DNA, es lo mismo, ¿sí? No sé si se entiende. ¿Ya? Profe, pero ¿y si tiene una baja, digamos,
coronavirus, si tiene una baja carga viral, ¿significa que igual lo tiene o tiene que tener una alta para que esté como contagiado o algo así? Entiendo que como todos los virus tiene que haber una alta carga viral para que las personas puedan contagiar, pero esa carga viral es una cuestión de tiempo de que pueda aumentar nomás, po. Lo importante es que si una persona es positiva para un virus, que se tomen las medidas pertinentes para resguardar su propia salud y la salud de las personas que están alrededor. Porque si no tiene una carga viral importante en un momento, en el tiempo A, en el tiempo B sí lo va a tener, digamos. Y ahí sí puede ser muy infeccioso el tipo. Ah, ya. Gracias, profe, sí entendí. Ajá. Entonces, igual, siendo positivo, tiene que tomar todas las precauciones, sin duda. Una cosa interesante que está investigando mi señora es que hay casos acá en el norte y en algunas otras partes del mundo en donde hay personas que son VIH positivas y o tuberculosos positivos y son asintomáticos para el coronavirus. Pareciera ser que tanto las terapias para VIH positivo como para tuberculosis son bastante buenas para las personas tener un mayor nivel de inmunidad ante la infección de coronavirus. Eso parece ser muy interesante. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, chiquillos. Profe, entonces la fluorescencia del real-time PCR indicaría como la cantidad de primers que se van poniendo. No la cantidad, lo que pasa es que, a ver, si yo tengo una cierta concentración de primers que vienen ya con una sonda específica, estos primers van a tener una funcionalidad si es que ocurre el amplificado. Si no hay amplificado, tú no vas a ver absolutamente nada, aunque tengas en tu solución de PCR la fluorescencia, que es lo que se vería acá. Por ejemplo, en los primeros PCR, en los primeros ciclos, en los 15 primeros ciclos, prácticamente no se ve nada, porque la cantidad de genoma que hay ahí para que se tenga que amplificar todavía son muy pocas copias. No alcanza la cantidad de fluorescencia a percibir la enorme cantidad de amplificado que va a venir después en el futuro. ¿Sí? Pero eso va a aumentar a partir de la cantidad de copias que se van haciendo. Ahí sí realmente se puede llegar a pesquisar la fluorescencia. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Mira, esta técnica también se usa cuando uno quiere secuenciar un fragmento de DNA. Fíjense que cuando se colocan algunos nucleótidos con fluorescencia, se mandan a hacer partidores con una fluorescencia particular, partidores con fluorescencia, bien digo, y se hacen los PCR y queda en el amplificado, queda la fluorescencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después estos productos de PCR se colocan en un secuenciador automático y lo que hace el secuenciador es identificar estas fluorescencias, que van a tener, en algunos casos va a estar la adenina con fluorescencia, en otros casos la tipina, la citosina o la guanina. Y el sensor va a identificar los nucleótidos que tengan la fluorescencia. Y por eso nos va a dar, pucha, no tengo acá en esta diapositiva una copia como en la primera presentación, les tenía una secuencia de DNA. Pero se ve una cosa como más o menos parecida como esto, digamos, en colores, ¿ya? Pero acá en esta presentación no tengo la secuencia. No. Pero son con fluorescencias determinadas para adenina, para timina, para guanina y para citosina. En este caso es algo parecido. La fluorescencia está determinada en el primer y dependiendo de la cantidad de amplificado es la cantidad de fluorescencia que se va a poder pesquisar en el real time. No sé si hay alguna otra consulta. Profe, en un caso negativo de coronavirus no pasaría nada, o sea, se quedaría como sin amplificar nada. Mira, yo estaba leyendo algunos documentos que han aparecido últimamente de las empresas que venden los kits para identificación de coronavirus por PCR y salía que habían algunos falsos positivos.
Y los falsos positivos que estaban como en el 2%, en el 1%, después de haber tenido ya millones de ejemplos hechos en todo el mundo, este 1 o 2% de falsos positivos se debía a la presencia de otros coronavirus que tenían algunos fragmentos del amplificado que se usa para la determinación del COVID-19. ¿Ya? Pero, o son secuencias muy similares de este fragmento de DNA del coronavirus. Pero son como entre un 1 y un 2% de falsos positivos. Ah, ok, gracias, profe. Uh-huh. O sea, de ser individuo 1 o 2 podría ser falso positivo. Lo complejo, lo realmente complejo está en los falsos negativos. Porque los falsos negativos serían que no existen amplificados y por lo tanto se da por negativo a la persona. El problema está en que a veces hay personas que no saben manipular correctamente o hacer correctamente un RT-PCR y por lo tanto no es que la persona o la muestra no es que no tenga el virus, sino es que la manipulación ha sido incorrecta, o de la toma de muestra o del PCR propiamente tal. Y ahí los falsos negativos son bastante más altos. Hay países en donde son muy, muy altos. Es porque muchas veces las personas no están capacitadas correctamente para la manipulación de estos bichos. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Nos quedan 4 minutos. Bien, no habiendo más preguntas, yo me despido. Ya esta es la última clase que estoy con ustedes. Ya creo que la próxima semana retoma el profesor Mario Valenzuela con ustedes. Ha sido un placer, siempre ha sido un Profe, placer hacerle clase a ustedes. yo tengo una duda más, disculpe. Tengo muchas dudas. Quedan 3 minutos. Sí, no, es que es una pregunta tonta, pero es que me quedó la duda, por eso le preferí preguntar cómo es la última clase. Cuando habla de que se amplifica, ¿es solamente un segmento, una parte que se elige? Sí, efectivamente. Y esa parte tú la eliges por medio de los partidores que vas a diseñar para amplificar. Mm, pero, ¿por qué en el gráfico a medida que... ¿Aló? ¿Catherine? Ah, disculpe, es que se me corta. ¿Sí? Profe, pero ¿por qué crece más la fluorescencia si es el mismo segmento? O sea, no, Porque como ese que no fragmento, entra bien. porque ese fragmento se va copiando millones de veces. Por eso va aumentando en la curva. No es, Pero no el, es, la, no es la cantidad de genoma que se va copiando, sino que es un pequeño fragmento que se copia millones de veces y a medida que se va copiando, va aumentando en el gráfico. gracias, profe. Disculpe Uh-huh. por interrumpirlo. No, ninguna interrupción, si para eso estamos, pues, Catherine. Aquí estamos para solucionar las dudas a ustedes. Así que eso, pues. Bien, chiquillos, un gusto haberlos conocido. No sé, perdón, no sé si voy a poder hacerle un control la próxima semana de PCR. Eso va a depender del profesor Valenzuela. Yo tenía entendido que yo tenía que tener 2 notas en este proceso. Tengo una, la otra iba a ser de PCR, pero la próxima semana, como los toma otro profesor, no sé si voy a tener tiempo para hacerles un control, ¿ya? Pero les aviso con anticipación, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Queda 1 minuto 40 segundos. No era eso del control, pero ya lo dijo. Ah, ok, adelante, le leí la mente. Ya, les voy a mandar las clases, los videos, las clases, todo, por correo electrónico, ¿ok? Muchas gracias. Cuídense mucho del famoso coronavirus. Profe, ¿Sí, Luisa? si no alcanza a ver lo del control, ¿qué va a pasar con la nota? ¿No va la nota o se duplica alguna nota o qué? No sé, lo tengo que hablar con el profesor Mario Valenzuela, pero el control que ustedes tienen, esa nota es válida. Eso sigue hasta el final. Ya, profe. Ya, Ujú. gracias. Ya, pues, que estén muy bien. Cuídense mucho.
Chao, Chao, chao. profe. Chao, Gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Profe.